Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceda por mí. También en la noche del Jueves Santo, Jesús les dice a los apóstoles una cosa que parece absolutamente imposible. Seguramente los apóstoles no le deben haber creído gran cosa, porque, ahora les digo de qué se trata, Jesús les dice, les conviene que yo me vaya. Por eso pienso que no los debe haber convencido. Y entonces les explica y les da la razón, el motivo. Dice, porque si yo no me voy, no les voy a enviar al Paráclito, no les voy a enviar al Espíritu Santo, pero si yo me voy, se los voy a enviar. Imagino el desconcierto. Bueno, los apóstoles vivían desconcertados frente a las palabras de Jesús, porque Jesús vive hablándoles de ese mundo que ellos no podían ni sospechar. Ellos tampoco podían ni sospechar que hubiera una tercera persona, que además del Padre y además del Hijo, existiera otra persona más que se llama el Espíritu Santo. Y efectivamente es una persona, es un ser personal, no es una mera energía. Vieron que ahora se habla mucho de la energía, la gente busca energía en la naturaleza. Bueno, el Espíritu Santo no es solamente energía, ¿no?, sino que es un ser personal. Él os consolará, Él os recordará las cosas que yo os he explicado. Él recibirá, ¿no? Utiliza mucho el pronombre personal, Él, propio de una persona, ¿no? Y este es el momento precisamente en el que Jesús revela, es la revelación plena de la Trinidad, es la revelación plena de esos vínculos que existen entre las personas, ¿no? Las cosas que Jesús cuenta del Espíritu Santo en este momento, en esta última cena, coincide mucho con lo que sucede adentro de la Trinidad. El Hijo procede del Padre, ¿no? El Padre engendra al Hijo, el Hijo procede del Padre y el Hijo, del Padre y del Hijo procede el Espíritu Santo. Y lo mismo pasa con lo que dice Jesús. Jesús nunca dice yo que envío al Padre, sino que el Padre que me envió. Y no dice el Espíritu Santo me envía a mí, sino que yo les envío el Espíritu Santo, ¿no? Lo mismo que sucede en el seno de la Trinidad, ¿no? El Hijo procede del Padre, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y entonces dice, cuando venga el Espíritu de mi Padre que yo les enviaré, o a veces dice el Espíritu que el Padre les enviará de mi parte, ¿no? Bueno, esto parece un trabalenguas, pero bueno, si después lo meditan y lo piensan, van a ver que efectivamente es así. Les recomiendo que se lean, hay un libro que recoge la catequesis de Juan Pablo II, se llama Creo en el Espíritu Santo. Es la catequesis de Juan Pablo II sobre el Espíritu Santo, es imperdible, es un libro grande, hay que leerlo con detenimiento, pero es una maravilla. Y entonces, bueno, en esa catequesis dice Juan Pablo II, parece como que hubiera una enorme desproporción entre la misión que Jesucristo vino a traer a la tierra y los medios con los que contó. Jesucristo tenía que vino a este mundo, ¿no es cierto?, para que todos los hombres conociéramos a Dios. Vino para salvar a todos los hombres. Pero el ámbito en el que él se movió fue un ámbito muy limitado. Él no estaba en New York, ¿no? New York, no. O sea, no.
Él no tenía WhatsApp, él no tenía Gmail, él no tenía TikTok, no tenía redes sociales, no tenía nada. O sea, cuando habla de las multitudes que se reunían en torno a él, ¿qué serían? Por ejemplo, en la multiplicación de los panes y los peces dice que había 5.000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Bueno, si había 5.000 hombres, debe haber habido como 15.000 mujeres. Supongamos que fueran 20.000, ¿no? Bueno, pero ¿qué es eso para los millones y millones y millones de personas, ¿no? La población actual tiene 7.500 millones de habitantes. Bueno, algunos están intentando eliminar población, ¿no? Hay que rezar para que no lo consigan. Bueno, pero entonces uno dice, claro, ¿cómo hace Jesús, ¿no?, para llegar a todo ese? Entonces decía Juan Pablo II, lo que pasa es que el Padre es enviado por el Hijo, pero el Espíritu Santo es enviado por el Padre y por el Hijo. Esa misión que Jesús trae a la tierra se completa, es completada, ¿no es cierto?, con esa misión que trae el Espíritu Santo, que es el Maestro interior, es el que nos va a recordar. Él no les va a hablar de cosas distintas de las que yo les he hablado, dice Jesús, sino que Él les va a recordar todo lo que yo les he dicho. Y Él es ese Maestro interior, ¿no? Es el que viene, podríamos decir, como a fijar en nuestro interior todas esas palabras divinas. Es el que viene también a fijar en nuestros corazones la ley divina. Hay unas palabras de Jesús donde habla de que no se vayan, que lo esperen porque van a recibir la promesa del Padre. Yo las veces que leía esto de van a recibir la promesa del Padre, digo, ¿qué será la promesa del Padre? Claro, cuando uno se pone a leer a la gente que sabe a uno le cuenta de qué se trata. Porque el Padre había prometido que Él iba a derramar su espíritu, ¿no? Ya lo había profetizado, me parece que era el profeta Joel. Decía, yo derramaré mi carne sobre todo espíritu. Joel 13, 1, 2. Yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y Ezequiel decía, os daré un corazón nuevo, infundiré en vuestros corazones un espíritu nuevo. Y Jeremías decía, pondré mi ley en su interior y la escribiré en sus corazones. El Espíritu Santo es el que va a imprimir la ley en nuestros corazones. Qué interesante es esto, ¿no? Decía San Agustín, se preguntaba acerca de la ley de Moisés, decía, ¿por qué Dios escribió la ley que le entregó a Moisés? ¿Por qué la escribió en tablas de piedra? Y decía, Dios escribió la ley en tablas de piedra porque los hombres habían dejado de leer esa ley en sus corazones. Alguien decía que Moisés era el primero que había bajado algo de la nube a la tablet. Me parece muy, muy acertado el comentario. Bueno, entonces, esa ley que los hombres habían dejado de leer en sus corazones y que desde Moisés en adelante estaba escrita en tablas de piedra, esa ley Dios la vuelve a escribir en los corazones a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace que la ley deje de ser algo exterior, deje de ser algo que viene, podríamos decir, del legislador, y se viene a poner como en nuestro propio interior. Es una ley interior. Nosotros mismos desde adentro, ¿no es cierto?, captamos, entendemos lo que es la ley. La persona que tiene adentro el Espíritu Santo entiende, ¿no?, por qué es bueno respetar la propiedad privada y no ser amigo de lo ajeno.
La persona que la tiene en su interior, o sea, si no roba no es porque hay una ley exterior porque hay una pena que lo castiga, sino porque en su interior él se siente bien cuando respeta la propiedad del otro, él se siente bien cuando dice la verdad, él tiene esa ley adentro suyo, ¿no es cierto? El Espíritu Santo nos da esa capacidad para entender todo eso, para que se convierta en un principio interior. Interesante las otras palabras que pronuncia Jesús en esa última cena. Les dice, ahora ustedes no pueden, tengo muchas más cosas para decirles, pero ustedes ahora no pueden soportarlas. Por ejemplo, los discípulos no podían soportar la posibilidad de la cruz. ¿Vieron? Cuando Jesús les dice, es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén, que padezca de parte de los sumos sacerdotes, que sea entregado a los romanos, que muera y que resucite. Y vieron, Pedro le dice a Jesús, de ninguna manera, que Dios no lo permita, es que no puede ser, esto no puede suceder. Y Jesús le dice, apártate, Satanás, porque no entiendes las cosas de Dios, sino las de los hombres. Y entonces los apóstoles no estaban preparados para eso. De hecho, ellos, Pedro lo niega y los otros que quedaban se escapan, solamente uno queda, solo uno de 12 queda al pie de la cruz. No tenían todavía esa fuerza recibida de lo alto. Y es sorprendente cómo en Pentecostés sucede todo lo contrario, ¿no? En los Hechos de los Apóstoles narran que estando todos los apóstoles reunidos por temor a los judíos, se oyó de repente un ruido de viento impetuoso que llenó toda la casa y se depositaron sobre la Virgen y sobre los apóstoles lenguas de fuego. Es interesante las imágenes que utiliza, ¿no? la Escritura, porque las imágenes tienen mucho que ver con ese efecto del Espíritu Santo. Ese viento impetuoso, ¿vieron el viento cómo vivifica lo que está muerto? O sea, ahora estamos en otoño y estamos viendo, ¿no es cierto?, las calles llenas de hojas que están depositadas en el suelo. Viene un viento fuerte y esas hojas muertas es como si cobraran nueva vida, ¿no? Bueno, el viento de algún modo hace referencia a esa fuerza del Espíritu Santo, ¿no? Que era un Espíritu Santo, Señor y dador de vida, dice el símbolo, el credo largo, dice, ¿no? Señor y dador de vida, Dominum et vivificantem. Bueno, el Espíritu Santo es el que viene a nuestro interior, y si estamos así medio mustios, como me viene ahora la palabra caigüe, es una palabra guaraní, el caigüe, estoy caigüe, dicen los paraguayos, ¿no? Los correntinos, caigüe es perezoso, así estoy sin fuerzas, ¿no? Y bueno, muchas veces estamos así como medio muertos, como no encontramos la fuerza para luchar, no encontramos la valentía para afrontar determinadas situaciones, no encontramos coherencia en nuestra propia vida, queremos hacer algo y no nos sale, ¿no? Me viene ahora a la cabeza la imagen, alguien contaba, ¿no? Dos amigos se habían encontrado y uno de ellos venía con ojo en compota, con un corte en la cabeza, sangre en las manos. Y entonces el amigo le dice, ¿qué te pasó?
Y dice, no, nada, dice, iba caminando por la calle, tropecé con un tipo, viste, discusión va, discusión viene, empujón va, empujón viene, trompada va, trompada viene, trompada viene, trompada viene, trompada viene. Le había llenado la cara de dedos. Bueno, a veces en nuestra vida espiritual nos pasa eso, ¿no? O sea, y uno se propone hacer algo y trompada viene, trompada viene, trompada viene, y se levanta, trompada sigue viniendo. Y uno dice, epa, esto acá es imposible, yo no puedo. Y fíjense qué importante que es esto de tener el Espíritu Santo. Es el gran regalo. Veníamos hablando, hablamos, ¿no es cierto?, del regalo de la creación. Dios nos regala la vida, ¿no? El regalo de Jesús, que se humilla, que se entrega por nosotros, que se queda con nosotros en la Eucaristía, que nos da a comer su cuerpo y su sangre. Bueno, acá está, también está el regalo que nos hace de su madre, ¿no? Ya vamos a hablar. El regalo es la tercera persona, el don. Altissimi donum Dei, así es como dice el Veni Sancte Spiritus, ¿no? Bueno, o el Veni Creator, hay dos signos muy lindos acerca del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, qué importante que es esto, ¿no? Vuelvo a lo que les conté, ¿no?, del libro que empecé a leer, que se llama Vivir desde el don, es decir, vivir con la conciencia de que nosotros tenemos todo recibido. Alguien decía, no es tan importante lo que nosotros hacemos por Dios, sino lo que Dios hace por nosotros. Nuestra fe, lo que nosotros creemos y lo que nosotros intentamos vivir, está mucho más basado en lo que Dios hace en nuestro interior que en lo que nosotros hacemos por Dios, afortunadamente. Afortunadamente, porque si nosotros... tiene bastantes ventajas esto, ¿no? Una de las ventajas es que por nosotros podemos llegar a creer que nosotros somos los artífices de nuestra santidad. Este es un riesgo. A veces hay determinadas expresiones que es interesante detenerse a considerarlas, ¿no? Por ejemplo, uno puede decir, yo me santifico en el trabajo, o yo me santifico en la vida familiar. Son expresiones que por ahí pueden llevar a confundir. ¿Qué es esto de que yo me santifico? ¿Yo soy el agente de mi propia santidad? ¿Cómo viene acá la bocha? No. Aquí nadie se santifica. Hay una sola persona hay un solo ser que puede santificar, que es Dios. La santidad es algo absolutamente sobrenatural. La santidad es algo absolutamente imposible de alcanzar para un ser humano, para una criatura. Es imposible de alcanzar la santidad. Es Dios el que nos hace santos. Esto es muy importante, ¿no? Hace unos años venía una señora muy buena, pero que estaba atravesando por un momento difícil, o sea, estaba como en el periodo de trompada viene, trompada viene, trompada viene. Entonces, con todo que estaba muy desalentada, ¿no? Y al poco tiempo vuelve y me dice, padre, leí una cosa que me hizo mucho bien. Leí una frase que es del Antiguo Testamento y después aparece también en el Nuevo. Dice, seréis santos porque yo, vuestro Dios, soy santo. Él es el único santo.
Él es el santo, Jesús es el santo de Dios. Yo sé quién eres, le dice el demonio a Jesús. Yo sé quién eres el santo de Dios. Bueno, Él es el único santo. ¿Por qué, maestro bueno, qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Por qué me dices bueno? Uno solo es bueno. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Bueno, ¿no es cierto? Tenemos muchas afirmaciones en las Escrituras que verdaderamente nos hacen, nos recuerdan, nos enseñan que Dios es el que es el autor de nuestra santidad. A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos, ¿no es cierto? También dice Jesús en la última cena, dice, si alguno me ama, nosotros iremos y haremos en él nuestra morada. Salió, me parece, en la primera meditación, hablando de la oración, ¿no? O sea, en la misma oración, a veces uno dice, bueno, yo, esta oración fue un desastre. ¿Por qué fue un desastre? Fue un desastre porque no le dije nada a Dios. Y andás a ver qué es lo que hizo Dios en tu interior en ese rato de oración. Las cosas que entendemos acerca de Dios son fundamentalmente porque el Espíritu Santo nos está trabajando en nuestro interior, ¿no? Nadie puede decir Jesús es el Hijo de Dios si no se lo concede el Espíritu Santo. Si nosotros podemos decir Jesús es el Hijo de Dios es porque el mismo Dios está actuando en nuestro interior. Si nosotros estamos ahora acá haciendo un acto de fe, es porque el Espíritu Santo está actuando en nuestro interior. Si nosotros todavía podemos tener la esperanza de ir al cielo, es porque nos tenemos a Dios trabajando en nuestro interior. A veces uno piensa, ¿no? Cuando le va bien en alguna cosa, ¿vieron? De vez en cuando uno hace, te pasaste, papá. O sea, y uno, ¿no? ¿Vieron? Cuando le salen las cosas, es que lo que pasa es que a mí esto me sale, ¿no? Entonces, qué bien, qué buena esta charla que tuve con este pibe, le dije lo que le tenía que decir. Y vieron que cuando uno se la empieza a creer, se empioja todo. No sé si tienen esa experiencia. A mí las veces que yo me creí algo, la verdad, después me fue pésimo. Y después es como que tenés que volver a... Te cuento nada que ver, no lo tenía preparada esto, pero me viene a la cabeza. Cuando yo era chico, a veces soñaba que el demonio subía por la escalera y que me amenazaba, ¿no? Y estaba en el palier, había 2 departamentos, el nuestro y otro más. Enfrente estaba el ascensor y abajo la escalera que acá la que sube, bueno, de un lado y de otro. Y entonces y yo veía que el demonio venía subiendo las escaleras y yo me pegaba un jabón tremendo, hacía la señal de la cruz y el demonio salía corriendo. Y entonces yo me hacía el banana y entonces salía y hacía como que lo patoteaba y pisaba ahí fuerte al demonio que se iba escapando, y en cuanto el demonio veía que yo me hacía el gallito, volvía a subir de nuevo, yo de nuevo me volvía a hacer la señal de la cruz. Pero esto, bueno, es anecdótico, pero es un reflejo de esta realidad de que cuando nos la creemos, cuando pensamos que somos nosotros los que son. Y el Señor también se encarga de decir, bueno, mira, flaco, ubícate, date cuenta, ¿no es cierto?, que esto es algo que te excede. Esto no significa que nosotros no tenemos que luchar, o sea, sí que tenemos que luchar. Hay hace unos años me explicaron cómo funciona el vuelo a vela, el volovelismo. Los planeadores no tienen motor,
Entonces, ¿cómo hacen para empezar a volar? Bueno, es arrastrado con un cable por otro avión que va carreteando o por una camioneta, y entonces cuando ya alcanza una cierta velocidad empieza a levantar vuelo, ¿no? Entonces se desengancha del que lo arrastró y entonces empieza a buscar las térmicas. Las térmicas son unas columnas de aire caliente, hay determinados lugares donde el sol calienta más y entonces donde hay más calor el aire sube, esa es la térmica. Entonces el piloto va buscando las térmicas y si encuentra térmicas puede ir pasando de una térmica a la otra y continúa su vuelo, ¿no? Si no pesca la térmica se le acaba el curro, ella no puede seguir volando y empieza a descender, ¿no? Bueno, entonces, claro, el piloto tiene que hacer algo, ¿no? No es simplemente que el otro lo soltó y ya está, y ya se puso a volar, no, tenés que ir piloteando el asunto, ¿no? Tienes que ir buscando las térmicas. O también muchas veces pienso en la dirección hidráulica, ¿no? ¿Qué diferencia manejar un auto con dirección hidráulica o sin dirección hidráulica? ¿Qué diferencia estacionar un auto con dirección hidráulica o sin dirección hidráulica? Me acuerdo que hace muchos años me prestaron un Chevy, yo no tenía auto, entonces tenía que sacar el registro y me prestaron un Chevy. ¿Se acuerdan ustedes lo que es el Chevy? Una cosa enorme. Bueno, y para estacionar, la chica de ahí, dirección de tránsito, era medio comecuras. Digo yo, ¿no? Es una interpretación, porque la verdad que no estacioné tan mal, pero no le gustó algo y me mira con cara de perro y me dice, sáquelo y vuélvalo a entrar. Mover el Chevy era una cosa titánica, digamos. En cambio yo tenía un amigo que tenía un auto con dirección hidráulica en aquella época, hace ya como 40 años, y el pibe era absolutamente envidiable porque él andaba con el codito acá, ¿cierto? La ventanilla baja, el codito acá, y le daba al volante, así, con las yemas estas de ¿no? Y entonces él manejaba el auto así. Y yo hacía la comparancia entre estacionar un Chevy y manejar auto con dirección hidráulica. Bueno, la dirección hidráulica es la que hace la fuerza, es la que es el motor, ¿no es cierto?, el que mueve las ruedas, pero uno tiene que dirigirlo, tiene que hacerlo, ¿no? La gracia de Dios no elimina nuestro esfuerzo, o sea, la gracia de Dios no es una, podríamos decir, como algo que nos sirva como salvaguarda para no tener que esforzarnos, ¿no? No, sí tenemos que esforzarnos, el Señor quiere, ¿no? Violenti rapium, los que se hacen violencia, hay que hacerse una cierta violencia, ¿no es cierto?, para vivir cristianamente, hay que tener fortaleza, ¿no? Bueno, pero esto es importante, que no solamente contamos con nuestra fuerza, sino que contamos con la fuerza que nos viene de lo alto. No solamente contamos con nuestra capacidad de entender, sino que contamos con ese Espíritu Santo que nos recuerda las cosas que el Señor nos ha dicho, ¿no? Quiero terminar con esta oración al Espíritu Santo, Veni Santo Espíritu, que es muy linda. Y porque, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Lo que podemos hacer es llamarlo al Espíritu Santo. Le preguntaron a San José María cuando estuvo acá en la chacra, ¿no?, cómo hacer. Bueno, la chacra no me acuerdo si estuve acá en Argentina. Y decía, hay que llamarlo al Espíritu Santo, ¿no? ¿Tú cómo te llamas? Yo me llamo Miguel Ángel, le decía, ¿no? Bueno, si yo quiero que vengas, te digo, Miguel Ángel, te llamo, ¿no? Bueno, tenemos que llamarlo al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego todo.
Así dice esta oración. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio de los hombres. Tú eres descanso en el trabajo, templanza en las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, cura nuestras heridas. Todo esto se lo pedimos, ¿no? Suaviza nuestra dureza, elimina con tu calor nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos. Concede a tus fieles que confían en ti tus 7 sagrados dones. Premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos la eterna alegría. Bueno, pidámosle a la Santísima Virgen. La Santísima Virgen es hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, esposa de Dios Espíritu Santo, ¿no? Pidámosle a ella, ¿no es cierto?, que nos ponga en contacto con esas 3 personas divinas, que nos ayude a ser buenos hijos del Padre, que nos ayude a recibir a Jesús, a recibir su cuerpo y su sangre, que nos ayude a estar metidos en su entrega, que el Espíritu Santo también, ¿no?, sea quien nos santifique, quien nos haga semejante a Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre